Revelado, el increíble viaje de una hija que descubrió su pasión por cocinar en 30 días. Mariana, a sus 26 años, siempre había vivido en la sombra de su madre. La renombrada chef de su barrio, su madre era un torrente de éxito y admiración. Cada plato que salía de su cocina era elogiado por vecinos y amigos, mientras que Mariana sentía que su propio talento se desvanecía en un rincón oscuro de su mente. A menudo se preguntaba si había algo en ella que causaba que su amor por la cocina no fuera suficiente. La presión de cumplir con las expectativas familiares se cernía sobre ella como una tormenta silenciosa, y después de una discusión acalorada sobre su futuro, aquello se transformó en un grito sordo de desesperación. ¿Quién era ella en realidad, sino una simple sombra? Deambulando por las calles de su tradicional barrio, los aromas de los tacos y los chiles en adobo le traían recuerdos de su infancia, momentos en que la cocina representaba magia, no rivalidad. Sin embargo, lo que una vez la llenó de calidez ahora la envolvía en un manto de melancolía. Esta crisis personal la llevó a una urgente decisión: debía marcar un cambio y dejar de vivir a la sombra de su madre. Por eso, se fijó un objetivo, un desafío personal: dominar la receta del mole, esa joya culinaria que solo las mejores chefs podrían preparar. Era el legado de su abuela, pero también una metáfora de su lucha por ser reconocida. Mariana comenzó su rutina a primera hora de la mañana. El sonido del mortero mezclándose con las especias se convirtió en la banda sonora de su autoexploración. La primera vez que hizo el mole, el resultado fue desastroso, un sabor amargo que provocó su desánimo. ¿Realmente puedo hacer esto?, se preguntaba, sus pensamientos rondando como abejorros inquietos. Mientras tanto, los murmullos de los vecinos empezaron a llegar a sus oídos. ¿Acaso Mariana se cree cocinera? ¿No es un intento vano tratar de superar a su madre? Cada comentario la hirió como un puñal, alimentando sus inseguridades. No obstante, comenzó a sentir un fuego dentro de ella, el deseo de demostrar que no era solo la hija de, sino que podía forjar su propia identidad. El apoyo de su abuelo fue un bálsamo en su tormenta emocional. Con cada secreto de la receta que le revelaba, Mariana no solo adquiría habilidades culinarias, escuchaba historias sobre su familia que le recordaban de dónde venía. A medida que se adentraba en el arte de cocinar, sentía que la cocina se convertía en su refugio, un lugar donde podía explorar su creatividad y sanar las heridas familiares. Pero no solo las especias y los ingredientes desbordaban emoción, su mente estaba en constante conflicto. Se cuestionaba si, para ser reconocida, debería estar a la altura de su madre, o si debía dejar de compararse y, en cambio, encontrar su propio estilo. La presión aumentaba. El concurso local de cocina se acercaba, y sabía que todo el barrio aguardaba su desempeño. Cada mención del evento era un recordatorio de que tendría que enfrentar no solo a sus competidores, sino también la mirada crítica de su madre. Mientras se preparaba para el concurso, días de trabajo incansable se mezclaron con noches de insomnio, donde la ansiedad la mantenía despierta. Sentía que todo estaba en juego, el miedo de fracasar la ahogaba, y la pregunta se hizo más fuerte: ¿lograría demostrar su valía y, en el proceso, encontrar su propia voz en la cocina? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche del evento se acercaba, y Mariana pudo sentir el peso de sus sueños y temores. Mientras se asomaba al escenario, su mente se agolpaba de dudas. Se encontraba en una encrucijada: el reconocimiento vendría al ganar,
o al haberse encontrado a sí misma a través del proceso de cocinar. Con su mole en mano, todo lo que había hecho la había llevado a este único momento. Los ojos del público estaban fijos en ella, y más allá, la presencia íntima de su madre marcaba el aire. La tensión era palpable, y el destino de Mariana pendía de un hilo. Mariana inhaló profundamente, el aire impregnado del olor a chiles asados, pimienta y chocolate. Con el corazón latiendo en un caos de emoción y miedo, dio un paso al frente. A su alrededor, el murmullo del público se desvaneció, y solo pudo escuchar el retumbar de su propio pulso en sus oídos. ¿Estaba lista para esto? Los recuerdos de sus prácticas en la cocina de su abuelo, realizando la receta de mole una y otra vez, llenaron su mente. Fracasos, triunfos a medias, y la sensación de estar atada a la expectativa de su madre. A pesar de todo, en esos momentos, había buscado no solo aprender, sino entender la esencia detrás de cada ingrediente. Comprendía cada vez más que el mole no era solo un plato, era una historia, una conexión con su pasado. Justo allí, hizo una elección consciente, dejaría de compararse con su madre. Mientras comenzaba a preparar los ingredientes, la voz de su abuelo resonó en su cabeza: cocinar es más que una técnica, es sentir. Esa afirmación le daba fuerza. Ya no iba a intentar emular a su madre, se enfocaría en su propia interpretación del mole. Imaginó los sabores, los colores, y en su mente, la receta cobró vida de una manera que nunca había experimentado. Con cada movimiento que hacía, se sentía más empoderada. Los chiles se convertían en un baile de sabores en su mente, las especias llevaban su historia personal implícita, y el chocolate se unía a todo con un dulzor complejo, tal como sus propias emociones. Sin embargo, en la parte de atrás de su mente, la sombra de la preocupación acechaba. La mirada crítica de su madre seguía ahí, como un eco constante. ¿Sería suficiente? ¿Sus sabores resonarían en el corazón del jurado? Con un último vistazo a su mole, decidió que tendría que ser auténtica. Decidió que no importaba el resultado, lo que realmente contaba era el camino recorrido y la conexión que sentía con cada ingrediente. La presentación comenzó, y con cada plato que salía, la adrenalina se apoderaba de ella. Tenía un momento para ser vista, para ser escuchada. Cuando llegó su turno, Mariana se acercó con confianza. Presentó su plato, explicando no solo los ingredientes, sino la historia que cada uno traía consigo. Era un acto de valentía, de entrega, donde expuso su alma culinaria, su razón de ser. Al finalizar su discurso, la sala resonó con murmullos, y aquellos rostros que antes la observaban con juicio ahora estaban interesados, intrigados incluso. Lo que empezó como un acto temeroso se transformó en uno de autoconfianza. Mientras el jurado probaba su mole, un silencio palpable impregnó el espacio. Cada bocado era una revelación, un descubrimiento no solo del platillo, sino de Mariana misma. A pesar del ausente aplauso inmediato, sintió que había olvidado algo más que la competencia, había encontrado una voz, una identidad propia. Sin embargo, la sombra del resultado seguía presente. La deliberación del jurado la mantenía en vilo. La tensión acumulada la llenaba de inquietud mientras la mente le decía que habían pasado horas, aunque solo habían sido unos minutos. Finalmente, se escucharon los pasos del jurado acercándose, y el corazón de Mariana se aceleró. En una mezcla de ansiedad y espera, comprendió que había hecho todo lo que podía. Había cocinado con su esencia, con su historia. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar la reacción de aquellos que, en su mente, eran los capaces de cambiar su vida. El momento de la verdad había llegado. La tensión en el aire era casi tangible, el susurro de expectación se hacía más intenso a cada paso del jurado. Mariana sentía como si el riesgo de abrir su corazón a través de un plato se entrelazara con la posibilidad de ser rechazada, un dilema que parecía definirse en esos segundos eternos.
Cuando el jurado se detuvo frente a ella, la mirada seria del juez principal la atravesó como una espada. Mariana no sabía que estaba investigando esa mirada, pero comprendía que, detrás de un paladar experto, había un ser humano con sus propias historias y luchas. ¿Ellos sentirían la conexión que había intentado imbuir en su mole? El jurado intercambió palabras entre ellos, algunos apuntes sobre la mesa y una dicción precisa que parecía tomar la forma de un rayo en su mente. Mientras tanto, Mariana sintió que el peso de la espera aumentaba. Esa ansiedad, ese voyerismo emocional, era la representación de sus miedos más profundos, pero también de su crecimiento. Cuestionó lo que realmente significaba el éxito para ella. No estaba compitiendo solo por un reconocimiento culinario, sino que estaba en medio de un viaje de autodescubrimiento. ¿Sería tan simple como obtener un premio, o había más en juego? Se dio cuenta de que el deseo de reconocimiento había cedido a una necesidad más profunda, la de pertenecer a su propia historia. La presión de superar a su madre, había dado paso a la oportunidad de ser su propio modelo a seguir. Fue en ese momento cuando decidió que independientemente del fallo del jurado, había triunfado en su viaje personal. La incertidumbre que la había acompañado durante toda la competencia se transformó en un orgullo interno que la conmovió. Era verdad que su madre había sido una gran influyente en su vida, pero ahora sentía que ella, Mariana, era la autora de su propia narrativa. Con una mirada decidida, le hizo frente a su entorno, como cuando se había decidido a cocinar el mole. Su intención ya no era compararse, había optado por honrar su propia singularidad. Finalmente, el jurado se acercó a ella, formulando preguntas sobre su proceso. Cada respuesta fluía con la comodidad del conocimiento compartido, una sinergia entre la historia y el platillo. Comenzó a hablar de su abuelo, sus enseñanzas, los sabores que evocaban recuerdos de risas familiares. Su pasión se encendía como un fuego ardiente, por primera vez hablando desde un lugar de autenticidad. Mientras la charla avanzaba, una de las juezas sonrió, y por un instante, Mariana sintió una chispa de esperanza. Sin embargo, sabía que debía estar preparada para cualquier resultado. Esa vulnerabilidad la había fortalecido, ya fuera victorias o derrotas, había emergido con una nueva visión de sí misma. Y justo cuando el jurado se preparaba para despejar la nube de incertidumbre, la luz del establecimiento disminuyó. Un murmullo de confusión se extendió entre el público. ¿Qué estaba pasando? Mariana contuvo la respiración mientras las luces regresaban, revelando una noticia inesperada que sacudió el escenario. Hay un cambio en el formato de la competición, anunció un miembro del jurado, y por un momento, el mundo de Mariana pareció desmoronarse a su alrededor. El camino hacia su desarrollo personal aún no había terminado, y ahora, enfrentaría un nuevo desafío que pondría a prueba toda la fortaleza que había comenzado a construir. Mariana sintió que el aire se le escapaba al oír la noticia. Un cambio en el formato. Su mente comenzó a dar vueltas, buscando entender lo que eso implicaba. La adrenalina del momento elevó su nivel de ansiedad, y las palabras del jurado se transformaron en un eco confuso. Los murmullos a su alrededor sonaban distantes mientras sus pensamientos se enfocaban en la incertidumbre que amenazaba con desestabilizar su todo. ¿Qué significa eso para mí?, se preguntó, tratando de concentrarse en su voz interior que clamaba por respuestas. Se dio cuenta de que el nuevo formato solo podría tratarse de más competencia. Tal vez sería un reto más que confrontar, no solo su cocina, sino a sí misma nuevamente. Se encontraba en un punto crucial de su vida, y no iba a permitir que el miedo del fracaso la paralizara. A medida que el jurado explicaba los nuevos requisitos, Mariana tuvo un destello de claridad. La oportunidad de mezclar creatividad y técnica, de reinventarse una vez más, agitó en ella una emoción que la impulsó hacia adelante. La competencia se transformaría en una serie de desafíos que podría usar para crecer, evidenciando que su camino no se trataba solo de un premio, sino de descubrir la profundidad de su propia pasión.
Al terminar la explicación, las palabras del jurado resonaban en su mente. Iban a necesitar que cada concursante presentara un nuevo plato cada semana, uno que narrara una parte diferente de su historia personal. Era un enfoque dinámico, una historia en cada bocado. En lugar de cada semana representar un desafío, podía considerarlo una forma de compartir su crecimiento y sus raíces. Ya no tendría que compararse con su madre, sino presentar la esencia de Mariana en cada creación. La primera noche, frente a su estación de cocina, se encontró en un abismo de posibilidades. ¿Qué quiero contar a través de mi cocina?, se preguntó, mientras arreglaba los ingredientes sobre la mesa. Decidió que comenzaría con su infancia, con la mezcla de sabores que la habían formado. Recordó las noches en la cocina de sus abuelos, el olor de la canela y la calidez del chocolate. El dulce recuerdo se convirtió en fuego, alimentando su imaginación. Pasó la noche perfeccionando su técnica, explorando sabores, desmenuzando la forma en que cada ingrediente podría revelar algo de su historia. La revolución no estaba en competir por un título, sino en usar la cocina como una extensión de su personalidad. Mientras trabajaba, los nervios iniciales se transformaron en determinación. El día siguiente llegó con la misma expectativa, pero con una nueva perspectiva. Mariana vio al jurado con ojos renovados. No eran solo jueces de un concurso, eran testigos de su viaje personal. Presentó su primer plato con una seguridad que no sintió al principio de la competencia. Era más que un bocado, era una narrativa del corazón. Sin embargo, no todo sería fácil. Un comentario del jurado sobre la falta de integración de sabores en su plato le hizo cuestionar sus elecciones. Su reacción automática fue el deseo de defenderse, de justificar su creatividad, pero una parte de ella supo que eso no sería productivo. Tenía que aprender a recibir la crítica como parte de su evolución, no como un ataque personal. Mientras se retiraba de la presentación, una idea comenzó a gestarse en su interior. La cocina ni siquiera era el mayor desafío, lo que realmente ponía a prueba su fortaleza era la forma en que podría manejar sus miedos y adaptarse al feedback constructivo. Estaba desafiándose a sí misma en maneras que nunca imaginó. El viaje había comenzado a revelar algo que había estado dormido en ella por años. A medida que el día avanzaba, la sensación de convertirse en la protagonista de su propia historia se intensificaba. Ya no era solo una competencia, era un proceso de autodescubrimiento, un viaje de aprendizaje continuo. Mariana no tenía idea de lo que el jurado revelaría sobre su próximo reto, pero estaba lista para enfrentarlo. Sabía que cada desafío traería consigo la oportunidad de redescubrirse. Ajustó su delantal, su mirada firme e inspirada. Si bien el camino sería arduo, la posibilidad de florecer en cada desafío la llenaba de energía. Y justo cuando pensó que todo estaba bajo control, la voz del jurado resonó de nuevo, anunciando un inesperado regreso de antiguos concursantes que ahora serían sus competidores. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sería capaz de enfrentarse a sus propios recuerdos y viejas rivalidades? El verdadero reto apenas comenzaba. Los ecos de la revelación del jurado resonaban en la mente de Mariana. Viejos rostros, antiguos rivales y memorias, giraban como sombras en su mente mientras se preparaba para el siguiente paso. La competencia no solo iba a ser sobre platos, iban a enfrentar historias, sentimientos y, sobre todo, la historia de Mariana, contra sus recuerdos. Con cada paso hacia su estación de cocina, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. No podía permitirse ser una simple competidora en la sombra de quienes ya conocía. Tenía que convertir el miedo en fuerza, la competencia en una oportunidad. Se cerró en banda a la distracción. Recordó a su madre hablando sobre la pasión, la forma en que los sabores podían contar no solo una historia, sino varias, entrelazadas por el amor y la tradición. La primera tarea para la nueva semana debía centrarse en su familia, un plato que encapsulara la esencia de su hogar.
Sin embargo, a medida que metía las manos en los ingredientes, su cerebro no dejaba de bombardearla con recuerdos de esos competidores a los que había subestimado en su momento. Esto era más que cocina, era confrontar su propia historia, su legado, y cómo su camino había repercutido en su identidad. Mientras cortaba cebolla, las lágrimas no eran provocadas por el pungente olor, sino por la mezcla de nostalgia y lucha que acompañaba sus pensamientos. Las rivalidades pasadas, las palabras de ánimo y las críticas ardían dentro de ella como fuego alimentado por promesas personales. Mariana sabía que el verdadero desafío sería temerle a la competencia, pero no a ellos. Se trataba de vencer sus propias limitaciones, sus dudas. Momentos como este, cuando las emociones afloraban, debían ser tomados en consideración. En vez de dejarse llevar por la presión, pensó en usar su vulnerabilidad. Sus platos hablarían por ella, su esencia tendría que impregnar cada bocado. Comenzó a experimentar nuevas técnicas, a reinventar las recetas que su madre le había enseñado, mezclando la tradición con su propia estética moderna. El día de la presentación llegó. Al entrar en la sala, vio a sus compañeros aquellos que, inevitablemente, habrían de ser una mezcla de nostalgia y rencor. ¿Podría abordar sus sentimientos hacia ellos sin que lo afectara en su desempeño? No podía permitir que las inseguridades del pasado crearan sombras en su presente. La mirada del jurado se convirtió en un espejo reflejando no solo su cocina, sino su alma. No era una simple prueba, era una reivindicación. Mientras colocaba su plato frente a ellos, Mariana sintió que su voz interna la guiaba. Este es un homenaje a mis raíces, un intento de mezclar no solo sabores, sino momentos de mi vida. Las palabras fluyeron con naturalidad. En su interior sabía que había puesto más que ingredientes en ese plato. Había puesto su historia, su transformación. Pero la respuesta del jurado fue inesperada. Uno de ellos, el más crítico de todos, comenzó a hacer preguntas incisivas no solo sobre su técnica, sino sobre su razonamiento detrás de los sabores. Aunque la crítica inicial le dejó un sabor amargo, al instante sintió que debía demostrar no solo su habilidad técnica, sino la valía de su mensaje. Mientras reflexionaba, un destello de determinación cruzó su mente. Cada crítica, cada opinión podría ser el trampolín hacia su evolución. Aquella respuesta le hizo cuestionar su plan inicial y la invitó a brillar. Tenía que explorar y salir de su zona de confort. Su regreso al pasado estaba dando forma a su futuro, y no iba a dejar que se convirtiera en su talón de Aquiles. Mientras abandonaba la sala con los ecos de la competencia resonando en su mente, comprendió que el diseño de su propio próximo plato debía ser aún más audaz. Entonces, un nuevo reto apareció en su horizonte, un reto que la empujaría a confrontar no solo a sus rivales, sino a la imagen que había tenido de sí misma. ¿Serás capaz de enfrentarte a tu mayor miedo, el de ser auténticamente tú? Esa pregunta reverberó en su ser con un eco siniestro. La verdadera batalla por su identidad apenas comenzaba. El nuevo desafío se presentó como un lienzo en blanco, una oportunidad para que Mariana esbozara una imagen más clara y auténtica de sí misma. Mientras se preparaba para enfrentarse a su propio reflejo, se dio cuenta de que no podía seguir aferrándose a los viejos patrones que había aprendido a lo largo de los años. Cada corte de cebolla y cada mezcla de especias ahora llevaban un peso emocional renovado, como si le preguntaran, ¿quién eres realmente? Mariana se sentó en su estación, rodeada de ingredientes frescos y coloridos que le ofrecían un mundo de posibilidades. Este nuevo plato debía ser una exploración de su lado más genuino, un viaje a través de sabores que no solo representaran su cultura, sino también sus deseos más profundos. Sin embargo, la ansiedad comenzó a surgir nuevamente. ¿Qué pasaría si esta vez no lograba capturar su esencia? La voz crítica en su mente se hacía más fuerte, instándole a dudar de su capacidad. Habría que buscar inspiración, así que decidió visitar el mercado local.
Las conversaciones entre los vendedores y los aromas envolventes de los productos frescos la transportaron a su infancia. Observó cómo los ingredientes interactuaban para crear un ambiente vibrante y lleno de vida. Esa era la esencia de la cocina, una danza en la que cada componente tenía un papel valioso. Allí, entre la multitud, comprendió que su cocina podía ser un puente hacia su autenticidad, donde cada plato no solo alimentaba, sino también contaba historias. Una vez de regreso a su estación, Mariana comenzó a experimentar. Se permitió mezclas que nunca había considerado, fusionando sabores familiares con un toque personal. Cada ensayo, cada error y cada acierto se convirtieron en lecciones vitales, eran pasos hacia su evolución. Sin embargo, la presión seguía acechando. Las cifras del jurado iban creciendo, y la competencia se mostraba cada vez más feroz. Con el tiempo de presentación acercándose, una pregunta se lo cruzó: ¿había realmente logrado capturar su esencia en el plato? Y además, ¿se atrevería a presentarlo tal como era, sin miedo a las críticas? Mariana sintió que estaba en ese mismo lugar de vulnerabilidad y poder. Recordó cómo su madre había enfatizado que la autenticidad es aquello que más resuena con la gente. Enfocada en su visión, Mariana finalmente dio un paso hacia adelante, preparándose para ver el resultado de su esfuerzo. Los ingredientes que había seleccionado llevaban consigo su historia, pero más que eso, representaban un viaje hacia la autodeterminación. Este no era solo un reto culinario, era un manifiesto sobre quién era en realidad. Mientras comenzaba a emplatarlos, una inquietud se manifestaba. ¿Podría soportar la crítica del jurado? Sabía que la incógnita de su aceptación podría llevarla a un precipicio irreversible de inseguridad. Sin embargo, en esos momentos críticos, la voz de su madre regresó a su mente. «Tienes un propósito que va más allá de un plato», resonó. En ese instante, Mariana decidió no temerle a los juicios externos. Su viaje no podía depender de la aprobación ajena. «Este es mi viaje», se dijo, enfáticamente, mientras colocaba el último toque en su plato. Su corazón latía con fuerza. Cuando finalmente entró en la sala de evaluación, la sensación de liberar su propia voz la abrumó. Había creado un plato que no solo había desafiado sus habilidades técnicas, sino que también representaba su viaje interno. Estaba preparada para presentar su historia, sin importar el resultado. Mientras se giraba hacia el jurado, un nuevo pensamiento cruzó su mente: ¿qué pasaría si, al presentar su plato, se enfrentaba al viejo rival que había permanecido en su cabeza durante años? La confrontación no sería solo con ellos, sino también con su propia percepción de sí misma. Esa idea la llenó de un desconcertante sentido de desafío. La verdadera batalla, se dio cuenta, estaba apenas a punto de comenzar. La tensión en la sala era palpable. Mariana se sintió como un náufrago en un mar de críticas, pero en su interior, una chispa comenzaba a encenderse. Cada mirada del jurado era un reto a su valentía. «Recuerda por qué estás aquí», se repetía en su mente, mientras esperaba su turno. La ansiedad se había transformado en un impulso que la empujaba a mantenerse firme. Cuando finalmente le llegó el turno, Mariana se acercó con su plato entre las manos. Las especias emitían un aroma delicado y los colores vibrantes prometían una experiencia sensorial. Con voz temblorosa, comenzó a narrar la historia detrás de su creación, como cada ingrediente había sido elegido no solo por su sabor, sino por su conexión emocional. Habló de las enseñanzas de su madre, de las tradiciones familiares, del deseo de fusionar lo viejo con lo nuevo. Al mirar las expresiones en el rostro de los jueces, vio curiosidad, pero también una crítica latente. Pensó por un momento en la voz interna que siempre la había limitado y decidió desafiarla. «Este soy yo», sentenció, antes de dejar que el jurado probara el plato. El silencio llenó la atmósfera mientras sus rostros se concentraban en cada bocado. La reacción fue inmediata.
Las máscaras de seriedad comenzaron a desvanecerse y, por un instante, Mariana vislumbró un atisbo de aprobación. «Llevas tu esencia en cada bocado», dijo uno de los jueces, mientras anotaba. Sin embargo, en el fondo, sabía que era solo el inicio de un proceso arduo y que la aceptación no sería inmediata. Una vez que el jurado dio su veredicto, Mariana sintió que el camino hacia la autodeterminación no había hecho más que comenzar. Pero el verdadero desafío parecía ser de naturaleza diferente. ¿Podía continuar siendo fiel a sí misma en una industria que muchas veces priorizaba la estética frente a la autenticidad? Esa pregunta la persiguió mientras abandonaba la sala. Sus pensamientos regresaban a la crítica internalizada, esa que parecía estar más presente que cualquier otra opinión. No podía permitir que esa duda la definiera. Mientras se sentaba en la cafetería del centro culinario, Mariana notó los murmullos de sus compañeros. Aquello la hizo reflexionar, ¿qué tan auténticos eran ellos en su trabajo? ¿Acaso la competencia estaba moldeando sus pasiones a algo que no eran? Al igual que ella, muchos parecían lidiar con las expectativas ajenas. La idea de buscar no solo la aceptación del jurado, sino también un sentido de pertenencia y autenticidad en aquel entorno, se volvió un objetivo primordial. Con cada día que pasaba, la idea de explorar sabores y presentaciones que realmente resonaran en su interior se hacía más fuerte. La cocina no debería ser solo un campo de técnicas, sino una oportunidad para conectarse con lo más profundo de uno mismo. Inmediatamente, comenzó a trazar un plan, un pequeño proyecto personal donde pudiera experimentar libremente, lejos de la presión externa. Se proponía explorar nuevas comunidades de chefs y, a su vez, abrir un diálogo sobre la importancia de la autenticidad en sus creaciones. Mientras Mariana escribía ideas en su blog, sintió una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. El camino sería complicado, pero el deseo de ser fiel a sí misma superaba cualquier miedo. Sin embargo, el silencio de su mente fue interrumpido por un mensaje inesperado en su teléfono. Era una invitación a una competencia de cocina clandestina, donde la premisa era mostrar tu verdadero yo, sin restricciones. Su pulso se aceleró. ¿Sería esta una oportunidad o una trampa más en su camino hacia el autodescubrimiento? Aquella invitación la enfrentaba nuevamente a demostrar su valía, pero esta vez, en un foro que prometía mayor libertad creativa. Mariana se sintió en un cruce de caminos. La presión de la opinión externa podría retorcer su espíritu o servir de combustible para su pasión. La siguiente decisión la llevaría aún más lejos en su búsqueda de autenticidad. Se atrevería a aceptar el reto, arriesgando todo lo que había aprendido hasta ahora. La inquietante pregunta resonó en su mente, ¿dónde estaba su verdadera voz? La decisión comenzó a gestarse en la mente de Mariana como una tormenta eléctrica, con rayos de expectativa y truenos de miedo. La invitación a la competencia clandestina se convirtió en su ancla y su tormenta, una oportunidad de rebelarse pero también de arriesgarse a un nuevo tipo de juicio. Sabía que el camino hacia la autenticidad sería tan desafiante como liberador. Conciliando estas ideas, respiró hondo y se encontró desear, casi desesperadamente, que esta oportunidad no se desvaneciera entre las dudas. Los días siguientes se transformaron en una vorágine de preparación. Mariana se sumergió en su cocina, llevando la metáfora de su viaje a la práctica. Cada ingrediente que seleccionaba no era solo una elección culinaria, era una declaración sobre quién era. El sonido del cuchillo sobre la tabla le recordaba la firmeza que debía tener ante la inminente competencia. En ese espacio, olvidó por un momento las críticas, tanto externas como internas. La cocina se convirtió en su refugio, su taller donde cada corte, cada mezcla, cada paso era un acto de autoafirmación. Frecuentemente, aparecían en su mente los fragmentos de conversaciones con chefs que había conocido en los últimos meses. Algunos eran apasionados, pero otros se había dejado llevar por modas más que por lo que realmente creían.
Esa frustración se transformó en un combustible que la inspiraba a crear algo innovador y personal, un plato que hablara de su historia, de sus raíces. Se preguntaba cómo podría capturar la esencia de su vida en un solo plato. Pero cuanto más profundizaba, también más se complicaba la creación. Con cada ensayo en su cocina, Mariana empezó a sentir la presión de sus propias expectativas. Se cuestionaba si realmente podría dar prioridad a su voz en un lugar donde todo el mundo parecía tener un estilo propio ya definido. Justo cuando el miedo a fracasar amenazaba con atrapar su creatividad, decidió no enfocarse en el resultado. En lugar de eso, debía concentrarse en el proceso. Buscar cómo cada pequeño ajuste en su preparación la acercaba a la autenticidad. Una noche, mientras mezclaba especias en un tazón, la idea de iniciar un pequeño grupo con otros cocineros que también luchaban por encontrar su voz la atravesó como un rayo. ¿Por qué no unirse a otros en el esfuerzo de sustentar la autenticidad en el arte de la cocina? Era un pensamiento que desgarraba su zona de confort, pero la posibilidad de desarrollar un espacio donde el verdadero yo pudiera florecer era tentadora. Aunque el reto de la competencia se acercaba, este nuevo proyecto crecía dentro de ella como una esfera de energía. De repente, Mariana sintió que su presa no era solamente ganar, sino cultivar una comunidad, una liga secreta de auténticos chefs dedicados a explorar sabores visceralmente ligados a su identidad. Sin embargo, la inmediatez de la competencia la inquietaba. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo para presentar su historia en ese entorno desconocido? El día de la competencia llegó y Mariana se presentó en el local clandestino, un espacio vibrante lleno de luces y expectativas. Cada rincón invitaba a la creación, pero también a la crítica. Inhalando profundamente, sintió que una parte de ella se sacudía con la posibilidad de ser vista, finalmente, tal cual era. Al adentrarse, sintió que su corazón latía al unísono con las promesas de nuevas interacciones y oportunidades. Sin embargo, a medida que exploraba el lugar, se encontró en un dilema. Observó a varios competidores arrogantes, envueltos en la prepotencia de mostrar solo sus virtudes, quienes parecían haber enterrado su propia esencia detrás de una fachada perfectamente elaborada. ¿Podría ella permanecer fiel a sí misma en un entorno dominado por la superficialidad? Esa pregunta se cernía sobre su espíritu mientras se encendía la mecha de la competición. Las primeras preparaciones resueltas se convirtieron en un fuego en su interior, pero la voz interna que la había frenado antes comenzó a susurrar inquietudes sobre su autenticidad. Con cada minuto que pasaba, Mariana sabía que, en el fragor del desafío, necesitaría aclarar su visión en medio de la confusión. Con el tiempo corriendo y su mente al filo de la decisión, Mariana se vio obligada a confrontar su mayor miedo, el temor a ser juzgada no solo por los demás, sino también por sí misma. La dualidad de su viaje, entre el riesgo de ser auténtica y la presión de demostrar que pertenecía, se hizo palpable. ¿Renunciaría a su esencia en un momento crítico, o se atrevería a mostrarse tal como era, sin miedo a las consecuencias? La competencia estaba por comenzar y la incertidumbre la abrazaba. Era el momento donde Mariana debería dejar claro su camino. ¿Lograría manifestar su voz verdadera en el fragor de la batalla culinaria o se perdería una vez más en la sombra de lo que otros esperaban de ella? Mariana se ajustó el delantal con manos temblorosas, sintiendo cada fibra del tejido como un recordatorio de lo que estaba en juego. La cocina del local clandestino, con sus luces tenues y el murmullo de los competidores, se convirtió en un microcosmos de emociones contradictorias. Mientras los otros chefs se movían con la seguridad que ella anhelaba, su mente pululaba con dudas. ¿Realmente podría aportar algo nuevo en medio de tanto ruido? El silbido de un cronómetro resonó, y la competencia comenzó. Mariana inhaló hondo, transformando su ansiedad en energía, un acto deliberado de autoconversación. «Recuerda por qué estás aquí», se repitió, mientras su mente viajaba a días pasados en su cocina, donde cada mezcla de ingredientes hablaba de su historia, de su familia.
Eso es lo que necesitas mostrar. Con un puñado de ingredientes dispuestos sobre la mesa, comenzó a trabajar. Sin embargo, la agitación la estresaba. Cada mirada de los jueces era un dardo que atravesaba su concentración. Se detuvo un instante, observando cómo sus competidores competían entre sí, no solo en la cocina, sino en exhibir sus conocimientos y sus estilos. Flashbacks de momentos de inseguridad la atraparon, las veces que otros habían menospreciado sus ideas, el eco antiguo de críticas que la seguían aún. Determinar su estrategia fue crucial. En medio del clamor, empezó a formular un plato que no solo la representara, sino que fuera una historia en sí mismo. Cerró los ojos brevemente, buscando la conexión con sus raíces, el hogar donde cocinaba con su madre. En ese instante, una chispa de inspiración la iluminó. ¿Por qué no utilizar el aguacate, con su cremosidad y su versatilidad? La idea se expandió, un puré de aguacate con cilantro y cáscara de limón, acompañado de camarones maridados con ajo y un toque de chile. Era un viaje a sus recuerdos, y eso era lo que necesitaba. Sin embargo, el tiempo seguía su marcha. La ansiedad volvió a aumentar cuando se dio cuenta de que debía actuar con decisión. Sin mayor dilación, comenzó a mezclar, conjugando sabores de una forma casi instintiva. La cocina fluía en ella, estaba encontrando su voz en la armonía de las texturas y los colores. Mientras tanto, el ruido crecía, y las críticas volaban bajo. Competidores compartían opiniones y risas, pero Mariana se aferraba a su propósito. Sin embargo, en un instante crítico, un chef de mirada arrogante se acercó a su estación, observando con desdén. ¿Vas a presentar eso?, preguntó, dejando caer el comentario como un peso. La burla fue un golpe directo a su inseguridad. Mariana sintió el nudo en su estómago, pero el pensamiento de rendirse rápidamente se convirtió en combustible. No permitiría que su confianza se viera aplastada por la opinión de alguien más. Sí, voy a presentar esto, respondió con un tono firme que ni ella se esperaba. La sorpresa en la cara de su atacante le hizo darse cuenta de que había recuperado un poder que creía perdido. Al finalizar la preparación del platillo, se encontré entre el caos de aromas intensos y el eco pulsante de su propio corazón. Había entrado en una fase de concentración plena, donde el tiempo se desdibujaba. Esa misma sensación de conexión profunda la llenó de una energía que superaba la mera competencia. Fue un momento épico de autoconocimiento. Finalmente, lo hizo, había dejado su huella en su creación. Cuando los jueces se acercaron, Mariana ofreció su plato con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Lo sabía, allí estaba su historia, en cada bocado. El primer juez dio un mordisco y sus ojos se iluminaron. Sin embargo, la duda no se disipó. A medida que sus críticas comenzaron a fluir, Mariana se dio cuenta de que el juicio no solo sería sobre el gusto de su plato, sino sobre su valía como chef. La balanza estaba en su contra, y aún así, se sentía más fuerte, más auténtica que nunca. A medida que el primer juez se dirigía al siguiente competidor, Mariana sintió que todo el esfuerzo y los riesgos comenzaban a dar forma a algo mayor. Pero la presión estaba en aumento. Sabía que debía enfrentarse a su vulnerabilidad en los siguientes rounds. Había llegado el momento de enfrentar su mayor desafío. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad en un entorno tan feroz y competitivo? Con esta pregunta latente en su mente, el clamor de la cocina se convertía en un presagio de lo que estaba por venir. Mariana se encontraba en un momento crucial, una encrucijada que definía no solo su trayectoria profesional, sino su identidad personal. Con la emoción y la presión palpitando en el aire, había logrado presentar un plato lleno de significados profundos y sabores arraigados a su historia. Su aguacate cremoso y los camarones maridados no eran solo ingredientes, eran el reflejo de su crecimiento y su resistencia. Mientras los jueces degustaban su creación, sintió que cada bocado que daban se transformaba en un eco de su viaje. La crítica del primer juez la tocó,
no solo en su sentido culinario, sino en su ser. Reflejas un verdadero sentido de autenticidad. Este plato cuenta una historia, dijo, sonriendo. Esa afirmación no era solo un aplauso a su técnica, era la validación del esfuerzo y el compromiso que había puesto en encontrar su voz. Con cada ronda que avanzaba, Mariana sintió que su confianza se iba consolidando. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era el premio en sí, sino la forma en que había aprendido a caminar en la luz de su propia autenticidad. Superar el miedo a ser menos que perfecta se convirtió en su victoria más significativa. Las críticas, lejos de desalentarlas, alimentaban su deseo de hacer más y experimentar nuevos horizontes en su cocina. A medida que la competencia se intensificaba, la presencia de su madre, que siempre había sido un factor de comparación, ahora se transformó en su inspiración. Mariana ya no competía contra ella, sino que la honraba al explorar, al innovar, al fusionar lo clásico con lo contemporáneo. No era la sombra de su madre, sino una chef con su propio estilo, un símbolo de crecimiento. El día de la gran final llegó, y con ello, la oportunidad de demostrar todo lo que había aprendido. Su tarea era crear un menú completo que reflejara su evolución y sus raíces. Se sintió eufórica al planear cada platillo. Los sabores de su infancia se entrelazaban con su nouvelle cuisine. Cada elección, un paso más hacia la dominancia de su propia identidad como chef. Cuando finalmente se presentó con su menú ante los jueces en la final, una ráfaga de nervios y emoción la envolvió. Pero a diferencia de inicios de su viaje, esta vez, el miedo no la paralizó. Se sentía firme en sus decisiones, confiada en lo que tenía que ofrecer. La narración de cada plato contenía no solo su arte culinario, sino su espíritu. Al culminar la presentación, el silencio fue abrumador, seguido de una erupción de aplausos que resonó en la sala. Los jueces, con sonrisas sinceras, elogiaron no solo los sabores, sino la historia que había trazado a través de cada bocado. Fue entonces cuando Mariana comprendió que había alcanzado algo poco común, la aceptación plena de sí misma como chef y como individuo. No importaba el título, ni el reconocimiento formal, lo que realmente había logrado era establecer su valor en la cocina y su compromiso con la autenticidad. Se dio cuenta de que su verdadera competencia había sido consigo misma, encontrando la valentía para ser quien siempre había querido ser. Al recibir el trofeo, sintió un profundo sentido de satisfacción. No solo había conquistado un desafío profesional, había conquistado su propia inseguridad y había escrito su propia narrativa. Mariana ya no era solo la hija de una chef famosa, era la cocinera que había encontrado su voz y la había hecho eco en su comunidad. Con el trofeo en mano, dejó de lado la idea de la competitividad y se enfocó en lo que realmente importaba, compartir su aprendizaje y su pasión por la cocina. Estableció un pequeño taller en su barrio, donde podía enseñar a otros sobre cocina y autenticidad, un legado que no solo honraba a su madre, sino que también ofrecía un espacio donde otros pudieran descubrir su voz culinaria. Mariana había llegado a un lugar de confianza y realización. Sabía que el camino de la autenticidad no sería lineal, pero estaba lista para enfrentar cada desafío con gratitud, creatividad y el compromiso de mantener viva su historia en cada plato. El ciclo había cerrado, pero la historia apenas comenzaba. Mariana miró hacia el futuro, emocionada por las posibilidades, el horizonte lleno de sueños esperando ser cocinados. Ahora, este es el momento de que ustedes también den un paso decisivo. Necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las siguientes historias emotivas y exclusivas que resonarán en su corazón. Dejen un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacernos saber que quieren más historias inspiradoras. Comenten sus reacciones sobre esta conclusión, porque sus ideas importan. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesiten ver este final transformador. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo.
Ustedes son parte esencial de nuestra comunidad de superación y autenticidad.